Muy buenos días. Agradecemos al Señor por un día más sobre la faz de la tierra, primer día de la semana, donde el propósito es ir y hacer memoria de nuestro amado Salvador. Y por eso queremos compartir una pequeña meditación que nos ayude a elevar nuestras almas de forma devocional. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26 acerca de esos dos símbolos que el Señor instituyó para que nosotros lo usemos en la cena al momento de hacer memoria de él. Y dice el versículo 26 de Mateo capítulo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor continúa añadiendo bendiciones con la lectura de su palabra. Amén. Hemos estado considerando algunos títulos aplicados al Señor Jesucristo, después algunas figuras aplicadas al Señor Jesucristo, y queremos concluir esta serie meditando en estos símbolos que el Señor Jesucristo instituyó para hacer memoria de Él en el acto de la cena del Señor. El pan que representa su cuerpo y la copa que representa su sangre. Y es eso que Él mandó hacerlo hasta que Él venga en memoria de Él. Y considerando esta realidad, entonces pensamos en el pan que viene generalmente del trigo, y indudablemente nos habla de una manera bastante exacta acerca de algunas características del Señor. Por ejemplo, el trigo en su estado natural, allí en la planta, nos hace referencia a la humanidad del Señor. Como Él, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se encarnó y habitó entre nosotros, y fue un hombre perfecto. De modo que el Señor Jesucristo, cuando pensamos en el pan, debemos meditar en su humanidad. Él es Dios, pero también Él es hombre. Y como hombre, Él habitó entre nosotros en este mundo. Así como el trigo en su estado natural, el Señor Jesucristo habitó en este mundo en forma de hombre. Nació de una virgen, creció como un ser humano y vivió entre los hombres con todas las características humanas sin pecado. Es la gran diferencia. Pero llegó el momento cuando estaba determinado por Dios que así como el trigo es cortado cuando ya es el momento preciso para ser llevado a moler para poder hacer el pan, así el Señor Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Llegó el momento en el cual dice las Sagradas Escrituras que Él tuvo que experimentar la muerte. En la hora precisa, determinada por Dios, el Señor Jesucristo fue cortado como un árbol, como ese trigo que fue cortado, y así era necesario para la redención de nuestros pecados. De manera que cuando pensamos en el pan, debemos también meditar en ese momento en el cual Él fue cortado, en su muerte a nuestro favor,
Pero no solamente que Él murió, sino todo el proceso allí. Así como el trigo es pasado por el molino, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y uno puede meditar en todo ese sufrimiento que Él experimentó. Aquel trigo después que es molido, entonces es amasado. Y uno piensa en esas dos cosas como esa crueldad que los hombres mostraron hacia él. Le daban de puñetazos y con sus puños así herían su rostro. Y el Señor pasó por todo este proceso como siendo molido por nuestros pecados, como siendo así amasado por la crueldad y la maldad de aquellos hombres. Pero esto era necesario hasta el momento en el cual el Señor entonces fue pasado por el horno del fuego de la ira de Dios. Con razón él decía, tengo sed. Es que estaba experimentando en su propia alma ese tormento de ser separado de Dios como un fuego, el fuego de su ira ardiendo sobre él. Y por eso él exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani. De manera que al pensar en el Señor Jesucristo como el pan, también nosotros meditamos en ello, en que hubo un momento en el cual él tuvo que también ser pasado por el fuego. Y así se cumplió las Escrituras. De manera que en esta mañana, cuando tengamos por delante los símbolos, al contemplar el pan, estando allí sobre la mesa, dispuesto para ser comido, tenemos que reconocer de que ese pan tuvo un proceso. Y esto nos lleva a pensar entonces en la persona del Señor Jesucristo. Así como aquel pan un día fue molido, ese trigo, amasado y también pasado por el fuego. Igualmente nuestro amado Salvador pasó por el proceso de aquella crucifixión, experimentando sobre sí todo ese dolor, ese sufrimiento y esa angustia que era necesaria para que ahora podamos nosotros disfrutar de él, de esa grandísima bendición de participar del pan y de la copa que nos habla de todo lo que él sufrió a nuestro favor. Y al ver entonces el pan sobre la mesa, también pensar que aunque él pasó por todo eso, experimentó la muerte, él también resucitó. De modo que al estar sentado rodeando la mesa en esta mañana, al contemplar el pan, podamos meditar en todas estas cosas que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Primero, Él se encarnó, se hizo hombre. Así también Él pasó por el proceso de la crucifixión. Él fue herido, molido por nuestros pecados. También Él experimentó el fuego de la ira de Dios. Él murió por nosotros. Y ahora, habiendo resucitado, está allí dispuesto para satisfacer nuestras almas. Que el Señor nos ayude. En la próxima semana hablaremos acerca de la copa, pero hoy queremos quedarnos en meditar en esa expresión del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Que el Señor añada bendición con la meditación de su palabra. Amén.